Hoy vamos a platicar de muchísimos temas. Hoy, como saben ustedes, es el último programa previo a la elección para elegir a diputados federales y de acuerdo a la legislación electoral no podrán ni publicarse encuestas ni hablar de los candidatos en los próximos días, de tal manera que hoy vamos a hacer un recuento de muchos resultados que han tenido organizaciones de la sociedad civil que han impulsado programas que lo que buscan es que el elector esté mucho más informado, que los candidatos cumplan su compromiso con los ciudadanos y que de esa manera podamos fortalecer la institucionalidad del país, a través de generar una mayor cercanía de los ciudadanos a los candidatos y que las propuestas que lleven los candidatos en el proceso electoral, en este caso en la Cámara de Diputados, realmente contengan las aspiraciones y las motivaciones de nosotros los ciudadanos. Hoy quisiera referirme fundamentalmente a un hecho que sucedió en los últimos días. Como ustedes saben, hubo un comunicado escueto por parte de la Secretaría de Educación Pública, a través del secretario Emilio Choifet, en donde habla de la cancelación del proceso de evaluación educativa. Debemos recordar que muchas organizaciones de la sociedad civil en los últimos meses trabajaron en un esfuerzo muy importante para impulsar una reforma educativa, la que fue denominada la madre de todas las reformas. La educación como el principal puntal y el principal mecanismo para poder brindar oportunidades a todos los mexicanos y de esa manera como un instrumento eficiente para reducir la desigualdad. Y la reforma educativa contenía como uno de los elementos fundamentales para poder generar una educación de calidad, la evaluación en la calidad de los profesores. Una evaluación educativa que tenga los elementos mínimos necesarios que permitan que los alumnos que estén egresando de las universidades realmente puedan acceder a fuentes de empleo, pero sobre todo que accedan a empleos de calidad. Hemos hablado en este programa de cómo, por ejemplo, cuando se concursan las plazas para los jueces, una gran parte de esas plazas no son obtenidas en virtud de la mala calidad de las personas que están concursando. Hemos hablado también de la evaluación que han tenido los profesores y que no han obtenido gran parte de ellos la calificación mínima necesaria para que mantengan su posición o su plaza. Y la calidad educativa debe ser una de las aspiraciones que tenemos los ciudadanos y que para ello entonces es muy importante, como lo platicamos también en este programa, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y es por eso que hoy las voces de muchas organizaciones de la sociedad civil están hablando, están impulsando y están empujando para que se retome este instrumento de política pública que sin él no podemos acceder a este gran esfuerzo de reducir la desigualdad que tanto nos duele a todos nosotros. Vamos a platicar con Alfonso Rodríguez de las propuestas de los partidos en materia de transparencia. Alfonso, buenas noches. Empezamos con el PAN. Por favor, Alfonso. El PAN tiene pensado la implementación de observatorios ciudadanos en los que permitan que las organizaciones de la sociedad civil participen para echarle un ojo a la gestión pública. También promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del gasto público y algo que pues como que es una petición que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo es modificar el formato del informe presidencial para que el presidente vaya no solo a dar un informe al Congreso, sino que dialogue con los legisladores. ¿Qué nos plantea el PRI, Alfonso? El PRI fomentar en los 3 órdenes de gobierno la socialización y la difusión de información pública, mejorar la calidad de esta información y la fiscalización y rendición de cuentas de información generalizada. ¿Y el Partido de la Revolución Democrática? El PRD instalar un registro público de deuda en todos los estados, la obligación junto con la obligación de publicar la declaración patrimonial, presentar su declaración de conflicto de interés y también pues, si son parte de algún tipo de negocio. El PT, Tulio, promover la descentralización total de los programas de combate a la pobreza, modificar de manera sustancial los criterios de la ley de planeación para que todos los actores participantes de la ley de planeación intervengan en la supervisión y control de los planes y programas gubernamentales y la eliminación del secreto burocrático, que todavía no sabemos qué es. Que platicábamos con Alejandra, que ella es abogada, pues legalmente hay el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto fiduciario, pero legalmente la figura de secreto burocrático pues no existe, ¿no? Un poco lo que hemos platicado y que ustedes deben considerar cuando estén emitiendo su voto. El Verde Ecologista, Tulio, tiene como principal
propuesta, pueden mantener principios fundamentales de la nueva hacienda pública, la rendición de cuentas en todos los ejercicios del gasto, ser racionales con el gasto y tener un gasto austero, diseñar un sistema eficaz de rendición de cuentas, establecer sanciones a los incumplimientos o violaciones presupuestales y solicitar al Ejecutivo Federal la remoción de secretarios del despacho en caso de que no cumplan con los presupuestos que han sido establecidos por la Cámara de Diputados. Está enfocada fundamentalmente al ejercicio del gasto público. Es correcto. La siguiente propuesta, Alfonso. Nueva Alianza, crear una Comisión Nacional Anticorrupción y crear el Observatorio Nacional de Transparencia. Morena, Tulio, insiste en la lucha para que se revisen y auditen exhaustivamente las contabilidades de las entidades públicas y que van a exigir a sus regidores y a sus miembros de consejos municipales y a sus legisladores que denuncien todos los fraudes y cuestiones erróneas que detecten, así como que van a promover la constitución de Contralorías Ciudadanas. El Partido Humanista, establecer esquemas de transparencia y rendición de cuentas eficaces y eficientes en los gobiernos locales y estatales, la transparencia y difusión de información económica que sea pública, establecer lugares donde se llevan a cabo obras y servicios, que hayan contratado obras y servicios, hay vigilancia ciudadana, o sea, que estén los ciudadanos ahí muy pendientes de lo que se está ejerciendo en el gasto, incluir la legislación y reglamentación para transparentar a nivel municipal los ramos de aportaciones federales. Creo que aquí lo importante que se ha destacado y lo estamos viendo en las propuestas de los partidos políticos, la necesidad de la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Y eso nos parece que es una de las tareas pendientes que tiene nuestro país. Encuentro Social, Tulio, pretende fortalecer el funcionamiento de los órganos de transparencia igual en los estados y los municipios, fomentar una participación de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de vigilancia, propiciar el reconocimiento de las autoridades que hagan buenas prácticas en materia de transparencia y transparentar el destino de los impuestos. Bueno, muy bien, como saben ustedes, hoy en este proceso electoral tenemos 10 partidos políticos. Estos 10 partidos políticos, como ustedes saben, el umbral mínimo de votación es el 3%. Las encuestas electorales nos están diciendo que hay la posibilidad de que 3 partidos pierdan su registro, 3 o 4 partidos, y eso va a depender de la voluntad electoral. Pero aquí lo que tendríamos que estarnos cuestionando es que si el sistema electoral, que hoy fundamentalmente está financiado con recursos públicos, tiene la capacidad de estar sosteniendo la creación de nuevas fuerzas políticas que son intermitentes, es decir, que dura nada más la participación en un proceso electoral, después desaparecen, se reconvierten, se reorganizan y aparecen nuevamente como otra organización política. Hoy lo que tenemos es nuevos jugadores que que entran y salen del sistema de partidos. Cuando platicábamos con muchas organizaciones de la sociedad civil, cuando estábamos impulsando la figura de candidatos independientes, que la propuesta de la sociedad civil es que tuvieran el 0.26%, que es lo que hoy se requiere para poder crear un partido político, y como ustedes saben, hoy lo que se solicitan es el 3%. Parece que es una incongruencia porque se solicita una mayor fuerza, un mayor número de firmas que deben estar registradas con su credencial del IFE a los candidatos independientes que a las propias organizaciones que quieren participar como partidos políticos. Incluso el uso de los recursos públicos, los candidatos independientes no tienen acceso a recursos públicos o un monto muy pequeño, y los partidos políticos, pues hoy por más pequeño que seas, pues tienes una gran cantidad de recursos que puedes utilizar en la promoción de tu partido político. Bueno, y la otra que también ha sido hoy motivo de discusión durante toda esta semana, cuando se habla del famoso voto nulo. Recordemos que hoy hay voces de la sociedad civil, académicos que están planteando el voto nulo, pues que finalmente la manera en cómo se calcula los recursos públicos que se le asignan a los partidos políticos, pues tiene que ver fundamentalmente con los votos efectivos, de tal manera que el voto nulo lo que busca es desincentivar la participación de los partidos políticos. Pues a los partidos políticos no les afecta de ninguna manera en los recursos que están recibiendo por parte de los recursos públicos. Nos acompaña Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, que es una organización de la sociedad civil que ha impulsado una iniciativa que ha sido motivo de mucha polémica, pero también de mucho interés por parte de los ciudadanos, de lo que se ha denominado el candidato transparente. Es decir, el 3 de 3, que un candidato publique su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos. Alejandra, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Alejandra, antes de que platiquemos del 3 de 3,
ha habido una intensa actividad legislativa con el tema de la corrupción y con el tema de la transparencia. Sí. Si te parece, vamos a iniciar un poco platicando de cuáles fueron los principales conceptos que se aprobaron en la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que se aprobó hace algunas semanas en el Congreso. La nueva Ley General de Transparencia que se publicó hace ya algunas semanas tiene, bueno, varias cosas innovadoras respecto de la anterior ley que teníamos. Primero, que es una ley general. Esto significa que el ejercicio del derecho de acceso a la información busca tener las mismas características en toda la República Mexicana. Se decía antes que había ciudadanos que tenían como de primera y de segunda, ¿no?, en el ejercicio de este derecho, porque había mucha variación entre las leyes de diferentes entidades federativas. Entonces, en unos estados había plazos más largos que en otras, pedían más requisitos que en otras, en algunas entidades había plataforma para hacer solicitudes de acceso a la información vía, ¿no?, Infomex, en otras no. Y la Ley General de Transparencia busca eso, busca homologar, busca estandarizar, busca garantizar que el ejercicio de este derecho sea idéntico para un ciudadano que vive en Baja California hasta el que vive en la península de Yucatán, ¿no?, que en todo México tengamos los mismos estándares. Eso por un lado. Y por otro lado, ya tenemos pues camino andado, ¿no?, en temas de acceso a la información. Busca incorporar también nuevos sujetos obligados, y creo que esto ha sido una de las principales innovaciones o la forma en la que la ley ha crecido. Si les puedes platicar de manera muy clara a nuestros amigos qué significa sujetos obligados. Sí, son esas entidades que tienen la obligación de que la información que generen la pongan a disposición del público. Ahora, además de que esté obligado el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como era anteriormente, ahora tenemos también, por ejemplo, a partidos políticos como sujetos obligados directos de ofrecer la información que generan, sindicatos, fideicomisos que utilicen recursos públicos, incluso personas físicas o morales que reciban o ejerzan recursos públicos. Y ahora, aparte de que hay obligaciones generales para todos, para cada sujeto obligado hay obligaciones específicas. Entonces, ahora, por ejemplo, el Poder Legislativo, se establecen obligaciones muy puntuales solo para el Poder Legislativo. Por ejemplo, están, además de la publicación de contratos, y, ¿no?, hay mucho relacionado con el análisis y dictaminación y votación de las iniciativas, el trabajo de comisiones, los recursos que tienen las prerrogativas de los partidos, ¿no?, los recursos que ejercen los partidos políticos, los recursos que se ejercen en las otras áreas, ¿no?, en las juntas de coordinación política y demás. ¿Cuál es la hoja de ruta para la instrumentación de esta ley general y qué debemos hacer nosotros los ciudadanos para que realmente esta ley general se cumpla cabalmente como está planteado? Evidentemente hay muchos retos por delante. Creo que el principal, el inmediato ahorita, más que el principal, el inmediato, sería la promulgación de las siguientes leyes. Entonces tenemos una ley general, pero va a coexistir con una ley federal, que va a ser la ley federal para las entidades públicas federales, y con las entidades públicas y con las legislaciones locales que se den en los estados. Entonces vamos a tener 32, más la federal 33, más la general 34 leyes. Sin embargo, la general ayuda a armonizar todo el marco, ¿no? Eso está pendiente, habría que emitir esas leyes, hay que nombrar a los nuevos comisionados o consejeros en los estados bajo estas nuevas leyes que se generen. Se está también trabajando en una plataforma del Sistema Nacional de la instalación del Sistema Nacional de Transparencia, que es este órgano en el que van a funcionar coordinadamente no solamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información, sino otros entes como Archivo General de la Nación, INEGI, Auditoría Superior de la Federación. Entonces van a empezar a coordinar este Sistema Nacional Anticorrupción y van a generar, y esto para los ciudadanos es muy útil, una plataforma del Sistema de Acceso a la Información. Esta plataforma va a ser aplicable en todo el país. Entonces tú en una misma página web vas a poder ver las obligaciones de transparencia por un lado, pero también vas a poder presentar solicitudes de acceso a la información. También va a tener una parte para la interposición de recursos, de revisión, y entonces, bueno, lo que busca es ser como una ventanilla única para que el ciudadano pueda acceder a la información. También, amigos, tenemos que celebrar que hace unos días se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Otra demanda articulada, empujada, impulsada, orquestada, proyectada por organizaciones de la sociedad civil, que recoge esta iniciativa aprobada en el Congreso, gran parte
de las propuestas de las ONGs. Alejandra, platícanos de las principales características del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que lo principal que hay que señalar sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es el cambio de paradigma, o sea, el cambio de enfoque que estamos dando como país a la forma en la que tratamos el hecho de la corrupción. No es posible para una única institución combatir el tamaño del problema. La verdad es que el fenómeno de la corrupción tiene diferentes facetas, diferentes niveles. Hay corrupción a gran escala, hay la pequeña corrupción federal, estatal y municipal. Entonces, más que crear una comisión anticorrupción, como en algún momento también se estuvo discutiendo hace poco, lo que hemos impulsado las organizaciones de la sociedad civil, la academia, que encontró eco en las fuerzas políticas y, debo señalarlo, aderezado con una serie de escándalos que han puesto en el centro de la mesa y de la discusión la urgencia de atender este tema en nuestro país y el costo económico y en cuestiones de violencia y muchos otros reflejos en los que la corrupción al final tiene estos efectos secundarios. Es decir, no necesitamos una única agencia porque una única agencia no podría con el tamaño del problema. Lo que necesitamos es coordinar a los muchos actores que ya están, fortalecerlos y que se coordinen entre sí y se comuniquen. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya aprobado y publicado el decreto de creación del sistema, fueron 14 reformas a 14 artículos de la Constitución Política. Busca armonizar el trabajo coordinado de la Fiscalía Anticorrupción, que está en la Procuraduría General de la República y que se va a transformar también, de la Auditoría Superior de la Federación. Participan también el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Se crea un nuevo tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función Pública, por supuesto, que se fortalece porque habíamos venido de un limbo, ¿no?, en el que no sabíamos si estaba o no estaba y había un transitorio. Entonces la idea es cómo todas estas instituciones desde sus diferentes trincheras se comunican entre sí y abordan la corrupción. Unas ven la parte penal, el otro día me preguntaban en una entrevista, ¿pero tantas? ¿No es más complicado? No, porque cada una tiene un rol distinto, ¿no? La Secretaría de la Función Pública se enfoca principalmente en la prevención, ¿no?, en toda la parte también de ver sanciones de responsabilidades administrativas menores, faltas menores. La Fiscalía Anticorrupción ve la parte penal, el Tribunal de Cuentas ve la parte punitiva, ¿no?, el Tribunal de Justicia Administrativa. Está, por ejemplo, también el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ve toda la parte del ejercicio del derecho a la información. Y la Auditoría Superior de la Federación, que creo que es la que sale el gran cambio. Sí, el gran cambio, refortalecida, y que puede, además ahora, auditar no solamente la parte federal, sino el gasto federal, pero ejercido en los estados y municipios. Creo que en México, si efectivamente hay la aplicación de la norma y hay una consecuencia por cometer actos de corrupción, pues entonces quien lo va a cometer pues tiene mayores incentivos a hacer las cosas bien, ¿no?, y corre un mayor riesgo. Ahorita el nivel de impunidad es tan alto que pues la verdad hay muy pocos incentivos, ¿no? Pues viene, además del cambio cultural, un proceso largo. Es importante entender que el Sistema Nacional Anticorrupción sienta la base para empezar a funcionar y a trabajar de manera distinta. Sin embargo, yo estaría pensando 1 año y medio, 2 todavía para la implementación de normas secundarias. Está la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Anticorrupción y una serie de leyes más que se van a tener que ir adecuando, reformas a algunos tipos penales en el Código Penal. Entonces todavía hay mucho marco jurídico que ajustar y adecuar. Estimamos un plazo de 1 año y medio, por ahí 2 años, ¿no?, en que se concreten algunas de estas reformas. Y en empezar a operar y a dar resultados yo estoy pensando, nosotros creemos que sería como 7 años, es más o menos una generación. Alejandra, entremos al programa que ustedes han empujado como Transparencia Mexicana, que se ha denominado Candidatos Transparentes, el famoso 3 de 3. Como te platicaba, nosotros desde la sociedad civil veíamos un desencanto, muchísima desconfianza, una distancia enorme entre el ciudadano y los funcionarios públicos y los candidatos. Entonces, junto con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, lanzamos primero una base que se llamaba Legislador Transparente y ahora Candidato Transparente.
Lo que buscamos con esto es que los candidatos, más allá del discurso, que la verdad es que en México somos buenos para el discurso, demuestren mediante acciones concretas cuál es su compromiso con temas como la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que se les preguntaba en esta pregunta era si su primer candidato no presentó su 3 de 3, ¿estaría usted dispuesto a votar por su segunda preferencia si sí hizo pública sus 3 de 3? Y el 49% de los encuestados señalaban que sí, que estarían de acuerdo ¿no? estarían tomando esta decisión a favor de su segunda preferencia en caso de que sí hubiera hecho públicas sus 3 declaraciones. Alejandra, también vemos en la pantalla cuál es el mecanismo que ustedes les han venido solicitando y que la sociedad civil ha venido acompañando en este proceso para que los candidatos de una manera muy sencilla, con 3 clics en una computadora, yo creo que no tardan más de 5 minutos, puedan hacer públicas esas 3 declaraciones. No sé si quieras platicarles y compartir con nuestros amigos cómo es este proceso. Sí, buscamos que el proceso fuera sencillo. La idea es que cualquier ciudadano pueda ingresar a la página www.candidatotransparente.mx. Hay ahora un buscador que se llama Busca tu candidato. Al picarle ahí pones los datos de tu entidad federativa y tu zona, tu distrito. Sección electoral, ¿no? Tu sección electoral. Ese dato viene ahí en tu credencial de elector. Y entonces al picarle ahí y filtrarlo con esos datos te van a aparecer los candidatos tal y cual aparecen en tu boleta el día de las elecciones. Y los que aparecen en verde son aquellos que ya presentaron su declaración patrimonial, y los que aparecen en rojo con unos circulitos en rojo no han hecho públicas sus declaraciones. Ahí mismo con un solo clic le puedes pedir a ese candidato, el texto se pone automático en la cuenta de Twitter, invitando al candidato a que haga públicas sus 3 declaraciones. Habíamos hablado en otro programa de en qué consisten estas 3 declaraciones, me gustaría explicarlas. Sí, claro, por supuesto. Es la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos. Y me explico por qué creemos que son importantes estas 3 declaraciones para recuperar la confianza del ciudadano. La declaración patrimonial, al hacerla pública, previene o permite dar seguimiento al patrimonio de un funcionario público en caso de que éste fuera electo y evitar situaciones de enriquecimiento inexplicable. Entonces tú sabes con qué entró, cuánto tiempo estuvo en el cargo, qué ingresos tenía y con qué salió. La segunda es la declaración de intereses, y en esa tenemos un poquito de menos experiencia en México, y el Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado incorpora ya la declaración de intereses dentro de las obligaciones que tendrán los servidores públicos en el país. La declaración de intereses no es nueva en el mundo, hay muchos países que llevan camino mucho más avanzado en esto, y también hay que decirse que todo el mundo tenemos intereses y que no es malo tener intereses. Lo que está mal es tomar decisiones públicas para privilegiar tus intereses particulares. Entonces, lo que busca una declaración de intereses es que el funcionario público señale en dónde tiene empresas, consejos de administración, en dónde se sienta, y diferentes temas que pueden sesgar en algún momento alguna decisión pública. Entonces, con esta declaración de intereses, el funcionario se excusa para cuando está tomando la decisión pública, dice, yo no puedo conocer de este asunto porque tengo un interés personal que me afecta, el poder votar objetivamente, y se excluye, ¿no?, de esa decisión. Y la tercera, que pareciera la más sencilla, pero no es así, es la declaración de impuestos. Todos pagamos impuestos, todos deberíamos de pagar impuestos, porque de esta manera contribuimos al gasto público, gasto en calles, alumbrado, escuelas, servicios públicos, etcétera. Entonces nosotros creemos que cualquier persona que quiera postularse para un puesto de elección popular tiene que al menos contribuir al gasto público. Tenemos 344 candidatos que han hecho públicas sus declaraciones, y creo que esto demuestra que sí se puede. Creo que hay 344 candidatos que se aventaron, que creen que es posible construir una nueva clase política. Tenemos candidatos de todos los partidos, pero sobresalen los del PAN y le sigue los del PRI y el Verde. Los partidos nuevos sí presentan como muchos menores, han presentado menos su 3 de 3, y los independientes, tenemos 12 candidatos independientes que también hicieron públicas sus declaraciones. Creo que resalta el hecho de que ahora, dentro de los 66 puestos a gobernatura que se están viviendo en 9 entidades del país, tenemos una tercera parte de los candidatos han hecho públicas sus declaraciones, y creo que esto
pues es un gran activo para todos los que viven en estas 9 entidades que tienen esta opción, ¿no? de que al menos uno de sus candidatos hizo públicas sus declaraciones y sienta un precedente. Nosotros quisiéramos que en un futuro estas declaraciones sean obligatorias y que fueran institucionales, ¿no? que fuera una obligación y que hubiera una institución que dé seguimiento a estas 3 declaraciones, porque como hemos comentado fuera del aire, pues a lo mejor hay quienes no suben de manera precisa su información, y darle seguimiento a esto pues sería también muy importante. Y yo creo que es una cadena, es un primer escalón. Si elegimos buenos candidatos, entonces las posibilidades de tener buenos servidores públicos aumentan, y si tenemos buenos servidores públicos, las posibilidades de tener mejores políticas públicas también Alejandra, se incrementan. muchas gracias. Gracias por la transparencia a ti. mexicana.